Hay quienes opinan que en temas de sexualidad estamos más abiertos que hace unos años, pero en cuestión de métodos anticonceptivos, ¿tendremos suficiente información? ¿Hasta dónde su utilización la negociamos con la pareja? ¿Qué grado de confiabilidad tienen? A pesar de que vivimos en un país en el que los anticonceptivos son cada vez más accesibles, la realidad es que todavía existen embarazos no deseados y hay parejas en las que ni siquiera son motivo de conversación. Hoy, en Diálogos en Confianza, queremos informarte todo sobre métodos anticonceptivos. Así es, hablaremos todo sobre los métodos anticonceptivos, así que no se queden con ninguna duda. Por eso siempre está Óscar Virués ahí en las redes sociales para contestar todas sus preguntas. Hablaremos de los métodos anticonceptivos que existen, cuál es su uso también, pero sobre todo, ¿qué tanto se toma la decisión de utilizarlos en pareja? ¿Realmente este tema se habla con la pareja? Y si alguien toma la decisión, ¿el otro la comparte o no? Bueno, nos encantaría conocer su opinión, por supuesto. Y como les decía, Óscar Virués pues ya está en las redes sociales para estar dando todas sus preguntas a los especialistas y puedan, pues ahora sí que salir de todas las dudas, porque de estos temas siempre va a haber dudas. O sea, parece que ya conocemos todo de los métodos anticonceptivos, pero no es cierto, hay muchísimos. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Igualmente saludar a nuestras y nuestro especialista, a las personas que nos acompañan aquí en el público de Canal 11, por supuesto a quienes nos ven desde su casa, la comodidad de su casa, gracias por permitirnos entrar a ella, y a las personas que cada vez son más se conectan a través de las redes sociales y pueden ver el programa, desde luego también en vivo en internet, y la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. También saludamos con mucho gusto a la señal internacional de Canal 11. Les mandamos un cariñoso saludo. Y estamos listos, así como decías, Carmen, para recibir entonces todas sus preguntas y todos sus comentarios. Este es un tema donde puede haber tantos mitos, pero hoy tenemos a nuestros especialistas mitos que seguramente... y prejuicios alrededor de él, Mitos ¿no? y prejuicios, exactamente, Sí. Pero hoy a través de su conocimiento, desde luego, resolveremos pues todas las dudas que se presenten durante el programa. Así es, Óscar, muchas gracias. Y pues ya de una vez le doy la bienvenida a nuestros especialistas. Se encuentra con nosotros Yuli Salomón, quien es gineco-obstetra. ¿Cómo te va, Yuli? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias Igualmente. por la invitación. Bienvenida. Liora Stapchansky, psicoanalista. ¿Cómo te va, Liora? Qué Gracias, gusto. Carmen. Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. ¿Cómo te va, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Igualmente, de que estés con nosotros compartiendo este programa. Y bueno, pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos en la calle donde les preguntamos qué tanto deciden el utilizar los métodos anticonceptivos junto con su pareja. Estas fueron las respuestas. Generalmente lo decido personalmente. La verdad, siempre he considerado que siendo mujer, pues tengo que cuidarme más yo. Sí, lo platicamos juntos y decidimos sobre todo a ella que le es mejor o más cómodo, ya que casi o la mayoría de los anticonceptivos están dirigidos hacia la mujer. Sí, entre los dos decidimos qué método anticonceptivo debemos utilizar. Siempre es ella la que decide. Entre los dos porque sí es importante tomarlo en cuenta, sobre todo si estamos planeando tener más hijos. No lo decidimos ninguno de los dos, vamos a una clínica y en la clínica nos dice el médico cuál es el anticonceptivo que es más necesario para ella. Dependiendo, él me sugería uno, yo le sugería uno y entre los dos nos poníamos de acuerdo para ver cuál lo íbamos a utilizar. Nunca hemos tenido como un acuerdo, más bien ya sabemos los dos qué vamos a utilizar. Nunca hemos hablado sobre alternativas y nada, la que usamos nos ha funcionado y es la que seguimos llevando. Pues vamos con el médico, el ginecólogo en este caso, a que nos recomiende qué es más factible para el cuidado de nosotros. Es algo que yo, por mi parte, yo veo y ya después yo creo que sería bueno informarle nada más.
Pues estas fueron las respuestas que nos dieron acerca de esta pregunta, si se debe de decidir en pareja la utilización de los métodos anticonceptivos. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Se debe decidir en pareja o depende de cada quien o cómo está la cosa? Pues yo creo que, bueno, si me permiten, Sí, claro. yo lo que creo es que es una cuestión que tiene como dos caminos. La primera es, siempre se relaciona, desafortunadamente, lo planteo así, como una cuestión de las mujeres, ¿no? Como si las mujeres... Como lo decía una del sondeo, ¿no? Que decía, yo lo decido, porque yo debo preocuparme. Sí, por la cuestión del embarazo, ¿no? Ajá. Parecería que está relacionado solamente con las mujeres y ahí hay un punto de interrogación bastante importante que habría que pensar. Y por el otro lado, me parece también que habría que ubicar el método anticonceptivo como un punto importante en una relación. Es decir, no verlo nada más como un accesorio de precaución, sino como algo que habita en una relación. Y ahí está lo complicado, porque evidentemente tendría que ver con una decisión en una relación, ¿no? En una relación, ¿qué lugar va a tener el anticonceptivo en una relación? Que por lo general esa es la dificultad, ¿no? Que siempre se ve como afuera, como algo accesorio, como algo que está por fuera, ¿no? De una relación de pareja. Y como tú lo dices, como un accesorio se puede tener ahí, pero a lo mejor no utilizarse. Exactamente. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Claro. y un problema que habría que discutir, ¿no? Nosotros yo como médico, yo sí te puedo decir que a mí me encanta que este sea un tema que discutamos en pareja. Exacto. La invitación siempre es como adquirir una responsabilidad compartida y el compromiso que adquieren cuando acuden a una consulta para pedir la información. Es increíble porque salen mucho más dudas en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la comunicación, en cuanto a los pros, los contras, todo este tipo de información que se requiere asimilar y compartir, a mí me parece formidable. Sí me parece que cada vez la invitación a que las parejas acudan debe de ser mayor. De acuerdo a tu experiencia, ¿sí acuden más en pareja a pedir sobre Mira, sobre últimamente métodos o no? sí están adquiriendo, o sea, están viniendo mucho más en pareja. Sin embargo, ahora y sobre todo con la adolescencia, están teniendo muchas relaciones fortuitas, o sea, parejas que duran muy poquito tiempo y que aún así no ameritan o ellos consideran que no deben acudir al médico a menos de que ya tengan un plazo, ¿no? O sea, si ya cumplimos tanto tiempo de relación, bueno, entonces vamos. Si no, pues no, pero independientemente de que sí están acudiendo más, es impresionante la cantidad de parejas que acuden, sobre todo no nada más para un embarazo no deseado, sino para infecciones de transmisión sexual, que es un tema tan importante porque podemos tener ambas cosas en una manera muy responsable. Y lo que vienen buscando la pareja es esto, poder manifestarse sexualmente sin broncas, con la responsabilidad de existe la consecuencia de que me puedo enfermar o me puedo embarazar. Yo creo que, bueno, ya mencionaron cosas que me parecen trascendentales. Una, que el ejercicio de la sexualidad, o como ahora gusta hablarse, del derecho a la sexualidad, a ejercerla, el derecho viene acompañado de obligaciones o al menos de responsabilidades. Y las cosas que hacemos tenemos consecuencias que pueden ser negativas o positivas, pero que las podemos manejar de cierta manera. Tradicionalmente se ha depositado, tradicionalmente tiene miles de años, la cuestión de la fecundidad en la mujer. Es ella la que se embaraza. Entonces, bueno, pues tú cuídate. Entonces los métodos anticonceptivos sí están enfocados más a nosotras las mujeres. Una gran cantidad de métodos anticonceptivos, sí. Y quiero señalar, ni modo, que el tema acalambra. El tema acalambra porque cuando los temas son así, muy poca gente acude a los llamados. Vamos a hablar de esto. Y entonces se hacen para atrás una gran cantidad de hombres y también una gran cantidad de mujeres. Entonces yo creo que la problemática es esa. El embarazo es de la mujer, pero no, para que haya un embarazo se necesita la cooperación masculina. Y los hombres nos hemos hecho cómodamente a un lado, pero también las instancias de salud no han trabajado estas cuestiones de la manera más eficiente, y ahí entramos todos, ¿sí? Porque hablamos de salud materno-infantil, y el paterno nunca aparece. Vamos a ver que hay razones, pero yo creo que sí, el hombre ha sido también echado fuera de los programas de planificación familiar, no nos hemos concientizado de la responsabilidad que tenemos
y vamos a ver que después también por ahí hay muchas pérdidas. ¿Y cuáles serían las razones? Yo creo que una de estas, el considerar que es la mujer a la que le toca. Ajá, y no entramos en esta cuestión que plantearon Julie y Liora, en el de que somos dos y que el diálogo es muy constructivo y que el diálogo nos va a permitir crecer, responsabilizarnos. Yo creo que sí hay mucho de dónde cortar, sí, pero creo que a mí Julie sí está me gustaría entrando. como complementar un poquito tu información. Fíjate que en lo que respecta a mi experiencia, en la consulta, en el día al día, las mujeres son las que depositan toda la responsabilidad en el varón. O sea, diferente de lo que me estamos comentando, de que yo como soy la mujer, yo me cuido. Generalmente la mujer decimos, no, bueno, pues que se cuide él, porque yo ya estoy como en esta posición, pues él tiene que hacer algo. Y yo, perdón que te interrumpa, es que a mí me parece algo bien importante, que a lo mejor yo lo voy a decir desde otro lado. Sí. Me llamó la atención que siempre se habla de la palabra pareja. Yo no la utilicé, yo utilicé la palabra relación. Porque me parece que no siempre tiene que ver con una pareja. La cuestión de las relaciones no necesaria ha cambiado, y pueden ser relaciones muy espontáneas, muy momentáneas, y es como el hombre o la mujer mantiene relación con los demás, que no necesariamente tiene que ver con una pareja. Y me parece que el anticonceptivo ahí tiene un lugar primordial, ¿no? Claro, pero ¿se habla en una relación de métodos anticonceptivos o lo dejamos así como que pues, se va a ir dando? Es que el tema también tiene que ver con una moralidad. Mira, no tiene un lugar moral. Las adolescentes, que es cuando están empezando la vida sexual, sí adquieren esta responsabilidad solas. O sea, generalmente acuden con sus propias amigas al médico, o sea, no van con sus parejas, porque son parejas, como bien lo comentabas, espontáneas, o sea, no son unas parejas que tengan una duración lo suficientemente larga en tiempo como para poder decidir o tener esa responsabilidad mutua. Pero cuando van con amigas, sí hacen este tipo de preguntas de qué es lo que me conviene, si le digo o no le digo, hay algo que se pueda no notar para que la otra persona no piense, o sea, hay como muchísima información en cuanto a la toma de decisiones, pero finalmente la persona, o sea, la mujer sí es quien va a exigir el condón o va a utilizar ella aparte un plan B. Claro. Un método hormonal, por ejemplo, para no embarazarse. Pero desafortunadamente son pocas las adolescentes que acuden, es decir, sí, claro, pero porque muchos tiene que ver con una cuestión de educación, de moralidad, de religión, donde todavía no se permiten, ojalá fueran cada vez más a investigar y a informarse de todo esto que tú estás diciendo, pero desafortunadamente llegan las adolescentes con otras problemáticas donde les da miedo la información. Exacto, acercarse, ¿no? Y por eso siguen el consejo de la amiga o la píldora del otro día. Eso también, claro, que de eso también vamos a hablar, ¿sí? Eso claro. Ahora, fíjate, yo ayer recapacitaba pensando en este tema de cuando no tienes información para comenzar una vida sexual y entonces utilizar los métodos anticonceptivos y de protección para las infecciones de transmisión sexual. Yo recuerdo, y de verdad se van a burlar de mí por lo que voy a decir, pero era una inocentada. Cuando me decían acerca del método de ritmo, yo pensaba que era como que pues el ritmo que utiliza. Como pasito a pasito, ¿no? Exactamente, para tener la relación coital. Pero es una gran ignorancia la que tenemos y no preguntamos, una, por miedo, dos, por temor, y tres, en este asunto de género que han mencionado ustedes bien, a los hombres muchas veces es como, inexperto, uy, no, bueno, hazte un lado. Y es, entonces, para que no digan que yo soy inexperto como hombre, prefiero decir, claro, lo conozco todo. Y entonces callas muchas cosas por miedo a verte expuesto y obviamente que no conoces. Yo quiero comentarles que esto es importante, que el 98% de las parejas que iniciaron su vida sexual sí conocían un método anticonceptivo. Sí, conocer lo es conocen, una cosa. Pero no lo utilizan. Es decir, no lo utilizan. Exacto. Eso es porque cuando hablamos de información pensamos que no existe la información. Y sí existe la información. Claro. La información está, la información se da en cualquier centro de salud, está totalmente disponible. Pero no nos acercamos como nosotros podemos digerir, integrar esta información, es otra cosa, que es lo que a nosotros nos corresponde, como todas las personas que nos dedicamos a la salud, a tener contacto con el adolescente, a tener contacto con las nuevas parejas, es justamente esto, brindar la información o dar este tipo de consejería tiene que ser súper veraz, claro, sencillo, para que realmente la puedan digerir, porque la información está.
Sí, ahí está la información, pero a veces esto que yo creo que es información, pero además formación. Y luego que haya accesibilidad a esa metodología, porque vamos a ver que estamos hablando probablemente de un México muy elitista, pero hay muchos Méxicos. Y vamos a continuar, Francisco, después de la pausa, pero antes chequen la siguiente información sobre los métodos anticonceptivos. Muy reveladora, por cierto. De acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica, del total de mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años, el 52.9% no utilizan métodos anticonceptivos. Ante esta información, la pregunta obligada es si cada vez más los métodos anticonceptivos están a nuestro alcance, ¿por qué no se usan? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Es la incapacidad de negociar con la pareja? ¿Qué temores y/o prejuicios existen para utilizarlos? Un estudio con 102 madres adolescentes atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud reveló que el 38% de ellas no utilizó un método anticonceptivo por descuido, miedo y desconocimiento, mientras que otro 25% no pensó que pudiera embarazarse. Por si fuera poco, está comprobado que la eficiencia de los métodos anticonceptivos disminuye cuando son utilizados sin prescripción médica, como lo hacen muchas mujeres en edad fértil, lo que implica riesgos para su salud en cuanto a las infecciones de transmisión sexual y las posibilidades de embarazos no deseados. ¿Cómo tratas el tema de la anticoncepción con tu pareja? ¿Lo hablan? ¿Quién decide la utilización del método? Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y vamos a compartir algunas llamadas y comentarios. Azarel Alfaro dice, el problema no es que haya información sobre los métodos, sino que no lo llevan a la práctica porque en el momento lo que se quiere disfrutar es de la relación sexual. Por eso hay tantos embarazos. Ojalá pusieran más énfasis en las escuelas secundarias sobre este tema, pero no solo como información teórica, sino planteando lo emocional y lo sentimental. Y yo agregaría, bueno, y en casa, desde luego, ahí tendríamos que comenzar, y no diría hasta la secundaria, a partir de la primaria incluso. Pero bueno, es tal vez tema más extenso. Pero muchas gracias, Azarel. Otra llamada telefónica, esta es, en un momento, es un anónimo, y dice, ¿qué edad es correcta para hacerse la operación para no tener bebés? ¿Y qué reacción tiene el organismo cuando te pones el implante? Porque mi hija tiene 26 años y no quiero que afecte su organismo. También tenemos comentarios tanto en Twitter como en Facebook. Facebook nos dice Marala Macarena Meriem Naibaf. A favor y en contra de los métodos. Bueno, en cuanto a medicamentos me refiero, porque el preservativo sí estoy totalmente de acuerdo, ya que casi al 100% puede evitar embarazos y enfermedades. Y lo mejor es que no trae consecuencias a nuestro organismo. Adri Vera, la anticoncepción parece ser un tema de mujeres. Somos las que nos tenemos que cuidar, lo pone entre comillas. Qué molestia y qué falta de responsabilidad. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir los cambios y molestias de los anticonceptivos? Vicky Navarro, ¿a qué edad es conveniente hablarle a los hijos de los métodos anticonceptivos? Adrianita Mix, yo estoy utilizando el implante en el brazo. He tenido mi periodo permanentemente desde hace 4 meses, dolores de cabeza, nerviosismo, etcétera. ¿Esto es normal? Por otro lado, he pensado realizarme la salpingoclasia más adelante. ¿Qué consecuencias trae? ¿Es cierto que me sentiría mal y me volveré achacosa y con bochornos, entre otras cosas? Por favor, ayuda y muchas gracias. Fabiola Hernández, mi duda es, ¿qué pasa si aún teniendo puesto el DIU te embarazas? Y si te llegas a embarazar, ¿qué es lo primero que debes hacer? Y rápidamente en Twitter tenemos también algunas preguntas o comentarios. Sadler Olopainen dice, más que un llamado respecto a la mujer, es una situación que ofrece plenitud en la pareja. Un detalle sobre la información es que está a la disposición y alcance de todas y todos, desde libros hasta internet. Adri Pollito nos dice, yo fui ligada hace 4 años, tengo 27. ¿Existen posibilidades de que aún así haya un embarazo? Y es parte de las preguntas. Les voy a pedir a nuestros especialistas que hagan un esfuerzo por recordar las preguntas, porque además primero vamos a ver un sondeo de opinión donde preguntamos
¿Qué método anticonceptivo utilizas? Y las respuestas son estas. ¿Condón? Bueno, es lo que decidimos los dos usarlo porque a ella los modos anticonceptivos que ella utilizó, pues le salieron mal. O sea, esa que le metieron en la vagina, pues le lastimaba y se le encarnó. Bueno, actualmente utilizamos el DIU porque es el método que más nos han aconsejado. De hecho, directamente en el Instituto del Seguro Social es lo que es el método que más nos han dado la explicación. Sí lo llegamos a utilizar, pero cuando en el noviazgo, para ser sinceros. Pero en cuanto a ya la situación, en cuanto a después de habernos casado, ya no. El más común que es el condón. La verdad a veces el condón nada más. Preservativo y las pastillas de emergencia. Ahorita utilizamos parches anticonceptivos. El condón, por más práctico, porque estuvimos platicando entre pareja y nos resulta como que más práctico. Condones, ella utiliza la pastilla para el día después de. Yo sé como el del ritmo, como el de nada más ver los tiempos y fechas. Creo que hasta el momento me ha funcionado y creo que todo muy bien. Personalmente yo utilizo lo que es el condón y ella utiliza lo que es el por periodo, más que nada ella me avisa cuando es factible o cuando no. Pues hay varios puntos que podemos retomar, algunos del sondeo, otros de las llamadas que nos hicieron anteriormente con Oscar, pero a mí me llama la atención, por si uno de las respuestas, ¿no? Que dice, pues en el noviazgo sí lo utilizamos, pero ya después, ya casados, ya no. ¿Por qué se dejan algunos métodos cuando ya se casan? Es que ahí me parece algo importante. A ver, estamos ligando, parecería que culturalmente se liga anticonceptivos con placer sexual. Está ligado. Entonces, en la sexualidad está implícito la prohibición y el deseo. Entonces, evidentemente, la anticoncepción, ¿no? Hay que pensarla que mucha gente que no está muy bien informada piensa que tiene que ver con una cuestión que quita el placer, ¿no? Como si uno no pudiera tener placer, y es precisamente, no solamente lo contrario, pero sí apunta a eso. Entonces, evidentemente, hay una cuestión mítica y moral, ¿no? Con relación a que la anticoncepción es una cuestión que, por un lado, quita el placer, prohíbe, pero por el otro lado permite. Es una cuestión muy paradójica. Por ejemplo, yo daba clases en una escuela donde tenía que hablar de educación sexual y me decían y me indicaban que tenía que decir que la abstención es la mejor anticoncepción. Entonces, ahí nos damos cuenta el peso religioso y moral que tiene. Es decir, parecería que no hay que ejercer la sexualidad para que realmente vayamos a tener la seguridad de que no vaya a haber ningún problema. Y eso es tétrico. Claro. Es decir, va contra lo humano, ¿no? Cada vez son más las escuelas que están como promoviendo esto, y contestando una de las preguntas decían, el inicio de la vida sexual en nuestro país a partir de los 13 años. Estamos hablando entre 4 y 5 de primaria. Y aquí es cuando sí debemos de ser como muy enfáticas en justamente que la sexualidad sí tiene que ver con un derecho, que es el tú elegir cuánto y cuántos hijos quieres tener, cómo lo vas a hacer, la anticoncepción, pero la sexualidad no nada más es el acto sexual. No, la sexualidad es la vida misma. Exacto, por eso es que a esa edad que iniciamos nosotros a platicar con estas niñas, con estos niños, podemos expresarles que es una forma de comunicación. Pero en todas las escuelas hay educación sexual. No. Hay muchos programas en los que sí se están implementando, muchos programas. Y yo creo que no es que sí existen, o sea, hay que buscarlos. No podemos... yo aquí lo que les quiero decir es que es nuestra responsabilidad como hacer esta invitación, de que sí hay lugares en donde existen. Evidentemente falta muchísimo, muchísimo, pero sí hay un trabajo por tratar de llegar a estos lugares. O sea, lo que hay que hacer es decir, sí existen, busquen. Bueno, yo me acuerdo que hace unos años el promedio de la primera relación sexual, el promedio era por ahí de los 16 años. Si es promedio, quiere decir que muchas tienen su primera relación a los 19, 20, y sí, efectivamente, muchas a los 13 o a los 11 y algunas más después años. De los 20 años también. Sí, por eso es promedio. Y que alguien deje de utilizar los métodos anticonceptivos después de que se casó, bueno, puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser interpretado de, yo no quería embarazos antes de, y después, como dicen, que sean los que Dios me manda. Porque ya está permitido. ¿No? Ya está permitido. Y mucha gente se casa para tener hijitos. Si la gente desea
vivir, si dicen quiero hacer mi ronchita, vamos a estar casados, sí, pero no nos vamos a embarazar, entonces le van a seguir a los métodos anticonceptivos. Y los que, cuando decías, bueno, una gran cantidad de mujeres dicen, tenemos que cuidarnos. Y se queda eso en toda la gente, las mujeres tienen que cuidarse, los hombres también tenemos que cuidarnos. Por supuesto, Esa sería la primera cuestión, que grabarnos. En esta cuestión le entramos todos. Y cuidarnos no solo de los embarazos no deseados, sino también de lo que ya se ha hablado aquí, de las infecciones de transmisión sexual. Pero hemos dado muchas cuestiones por sentado y ya se acepta, bueno, de que si hay una gran cantidad de información, pero sigue habiendo un montón de embarazos no deseados y se recurre a la píldora del otro día, que es una cuestión de urgencia. Ajá, que lo usan como pero método anticonceptivo. Ya lo usan algunos con singular frecuencia. Mi novia a veces el condón o las píldoras del otro día. ¿Tiene alguna consecuencia que alguien esté usando con relativa frecuencia esto? Por supuesto. Nosotros generalmente decimos que si utilizaste la pastilla de emergencia, porque esa es la emergencia que se rompió el condón, estabas en tus días fértiles o fuiste violada, entonces si lo estás utilizando más de una vez o te pasa, es que requieres otro método anticonceptivo mucho más formal. El tú adquirir por ejemplo, como retomando ideas, la mayoría de las mujeres dicen, con referente a las preguntas, que no quieren tomar un método anticonceptivo porque no es sano para el cuerpo. Y una pastilla de emergencia tiene 4 veces la dosis de una pastilla simple, normal, anticonceptiva. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia si la usas continuamente? La consecuencia es que tú tomas 4 veces más la dosis. Quiere decir muy alta. Que si tú la usas con mayor frecuencia, puedes engrosar el endometrio, puedes tener sangrados anormales, irregularidades, y a la larga algo que estás forzando, haces una hiperplasia que a lo largo del tiempo puede ocasionar un cáncer. Pero si lo usas solamente una vez. Pues es que para eso se hizo, de emergencia. Exacto, aquí el problema es que está utilizando esto con mucha mayor frecuencia. Entonces, si es un método anticonceptivo, porque son 4 pastillas o 4 dosis de una pastilla normal en una sola toma. Y la finalidad es matar el espermatozoide y adelgazar el endometrio. Si tú lo usas con mayor con frecuencia, que es más de 2 veces al año, entonces puedes tener un engrosamiento de este endometrio. O sea, con 2 veces al año ya está considerada como con cierta frecuencia, con una mayor frecuencia. No se debe utilizar con esta frecuencia. Exacto, es que fíjate, y no como método anticonceptivo. No es un método anticonceptivo. Sí es método anticonceptivo, pero de emergencia. Sí está exacto. No hay pero es un método de emergencia. Esta es una parte muy importante porque, a ver, es un método de emergencia que surge para evitar embarazos no deseados. Nada más. El problema es que cuando no tenemos o formamos una conciencia, como hemos hablado aquí, existe mucha información, nos dice el público, existe en internet, en cualquier parte, pero no se utiliza. Entonces, lo que era un método de emergencia simplemente, pues debido a mi comodidad pues mira, total, mañana me compro la pastilla del día siguiente y ahorita le damos vuelo a la hilacha. En realidad habla o refleja la irresponsabilidad e inconsciencia que se ha generado en la sociedad. Y por eso hicimos esta pregunta en la calle también. Y aquí nos respondieron. A ver, vamos a verla si quieres y ahorita comentamos. Por supuesto. En una emergencia, solamente en una emergencia, pues no sé, por ejemplo, se me olvidó tomar la pastilla y pues pasó y yo estoy certera de que podría quedar embarazada, entonces la tomaría. Pues la verdad no sé ni cómo se utiliza, la verdad, porque yo nunca la he usado, yo utilizo el condón. En un accidente, cuando el condón falla o cuando no nos cuidamos. Por ejemplo, como ahorita estoy usando los parches, en el caso de que olvidara poner el parche y entonces sí usaría, y tuviera relaciones, entonces usaría la píldora del siguiente día. Solamente que no quisiéramos los dos tener un bebé. Sería, si tengo algún problemita con el DIU, lo tomaría la pastillita de emergencia. Pero si no, por eso hay que checarse, ¿no? Cuando no se tomó la debida precaución de cuidarse en una relación, en este caso ya sea un coito interrumpido, o bien cuando no se tomaron precisamente todas las precauciones necesarias para atender un embarazo. Pues en una emergencia, ¿no? Yo creo que en algún momento, en ese porcentaje en el que puede fallar el condón, yo creo que solamente en ese caso yo no creo que sea bueno como utilizarlo como un método primario. Pues la verdad, como me lo recetaron en la farmacia,
me vino un desequilibrio muy fuerte y dejé de utilizarla, precisamente porque era mejor utilizar la caja completa, ahora sí como lo recomendable, a utilizarlo como emergencia. Bien, pues miren aquí la respuesta de la última chica, ¿no? Que dices que se lo recetaron en la farmacia. ¿Por qué no acudimos con un médico para pedir toda la información necesaria para saber si podemos tener consecuencias o no? Porque vemos que ella sí tuvo consecuencias por tomarlas indebidamente. El problema es que como no están bien recomendadas... ¿Es por vergüenza? Pues porque sentimos que nos van a emitir un juicio, sí, claro. ¿Sabes? Sentimos juiciadas, entonces sentimos que nos van a decir está bien o está mal. Y la verdad es que la consejería no tiene nada que ver con yo decir está bien tu conducta o no tu conducta o si vale la pena o no. Pero más bien lo que nos corresponde a nosotros como médicos es brindar la información para ayudarles a tomar la mejor decisión, no influir en la decisión de esa persona para que en base a un juicio te diga oye, estás muy chica, espérate, no sé qué, o al revés, oye, ese cuate no te conviene. La verdad es que muchas de las personas no acuden porque les da pena, les da miedo y porque se sienten enjuiciados. Ahí vemos cómo exactamente un método anticonceptivo tiene más allá de efectos en el organismo. No solamente tiene efectos y consecuencias en el organismo, sino en la vida anímica y afectiva de la persona, es decir, los efectos y las consecuencias están ahí también. Esto de vergüenza, eso de exponerse, esto de los consejos tienen que ver con la vida más allá del cuerpo. Entonces está por fuera del cuerpo también de la vergüenza de la sexualidad, o a lo mejor por practicidad, decir, pues voy a la farmacia y me dicen que es lo que me tengo que hacer. Y yo creo que hay de urgencias a urgencias. Sí, claro. Porque decía una chava, entonces me tomo la píldora del otro día si dejé de tomar una pastilla. Sí, o sea, no se puso el parche adecuadamente. Distinto. Yo creo que lo ideal sería consultar al profesional de la salud que está capacitado para ello, para que le emitan una opinión diagnóstica, le asesore de qué es lo mejor. Ahora, también mucha gente está acalambrada precisamente porque hay muchos profesionales de la salud que la bata blanca parece que la pintan de negro y le ponen un montón de botones y entonces actúan señalando, criticando, diciendo que eso es pecaminoso. Es decir, Ortega y Gasset decía, tenemos las ideas, pero estamos con las creencias, ¿no? Tengo una idea aquí, pero lo que yo creo es en realidad esto. Entonces le pregunto a la profesional o al profesional, me sucedió esto, dejé de tomar la píldora anticonceptiva 2 días, ¿debo de tomar la de urgencia? Y le va a decir, ¿sí? ¿Se me rompió el condón? Yo creo que le va a decir, sí, por supuesto, ¿no? Pero hay de urgencias a urgencias. Y sobre todo no hacerlo cotidiano. Claro, en todos los métodos. En todos los métodos hay contraindicaciones. Entonces no puede ser una recomendación de una amiga o de una persona que te está vendiendo el medicamento porque ellos no conocen tu historial médico, no saben si fumas, si no, cuál es tu peso, tu talla, si tienes antecedentes, si hay cáncer de mama en tu familia, si tienes algún problema en los ovarios, si tienes poliquístico. O sea, hay una infinidad de cosas que hay que tomar en cuenta para poder recomendar un anticonceptivo que es el ideal para ti. Claro, y si tienes ciertos malestares usando algún anticonceptivo, entonces ustedes ya les dirán, hay que cambiarlo, prueba con a ver cómo te vas sintiendo, ¿no? Por supuesto. Todos tienen tolerancia, apego, efectos adversos que hay que discutir antes para saber qué es lo normal y qué no es lo normal. Y vamos a seguir discutiendo de este tema después de la pausa. Ya volvemos. Sí. Los métodos de barrera son anticonceptivos que impiden la unión del espermatozoide con el óvulo mediante una barrera física. El diafragma es uno de ellos y se introduce dentro de la vagina lo más al fondo posible hasta cubrir el cuello de la matriz y esto impide el paso de los espermatozoides hacia el útero y las trompas de falopio. De manera similar funcionan los capuchones cérvico-uterinos. Cabe señalar que dentro de este tipo de métodos se ubican también los condones, tanto los masculinos como femeninos. Bueno, hay muchas preguntas y estos son los métodos de barrera como veíamos, porque nos piden muchas recomendaciones de qué usar. En el bloque anterior bien mencionaban nuestros especialistas que es muy importante que vayan con un profesional de la salud porque cada caso es individual y es muy especial. He leído un montón de comentarios que agradezco desde luego infinitamente, pero donde dicen, a mí me provoca dolor de cabeza, a mí me duele esto, a mí, en fin. Ajá, que nos quedamos con eso antes de la pausa, los malestares que se pueden sentir. Distintos malestares.
provocados probablemente porque no están utilizando el método anticonceptivo adecuado. Y entonces, precisamente por eso, como bien decía Paco, bueno, nuestras especialistas y nuestro especialista, el médico o el ginecólogo, ginecobstetra, es el encargado de entonces saber, de acuerdo a tu peso, a tu edad, a tu condición, qué método anticonceptivo puedes utilizar y va a ser más conveniente. Aquí, desde luego, se darán muchas recomendaciones, pero, bueno, pues para mayor certeza, ir con ellos. Más comentarios. Caro83 dice, hablar de mitos sobre la sexualidad, pues aún existen hombres que se rehúsen a utilizar el condón porque pues no se siente igual, ¿no? Ese es todavía esa idea. Por supuesto, ojalá ya la dejáramos de mencionar, pero es todo desde el que tengo desde memoria... que yo soy niña, sí, yo escuchaba esa frase y la sigo escuchando. Irónica Sánchez dice, existe amplia información sobre métodos anticonceptivos, pero no se emplea. Ana Martínez, les caerá de peso lo que escribo, pero es una pena usar métodos anticonceptivos, con lo rico que es hacerlo sin protección. Bendito sea Dios, mi marido tiene la vasectomía. El hombre que se cuida, cuida a su mujer, su familia y vale oro. Yo lo amo. Y aquí bien, simplemente está perfecto. Las infecciones de transmisión sexual son las que quedan a la deriva también. Pero por otro lado, también hacerlo con condón femenino, masculino u otros métodos no deja, yo insisto, de sentirse rico, ¿no? Porque caeríamos en que los hombres dicen siempre, pues es que no es igual, es como... Comer paleta sin quitarle la envoltura. La envoltura, exactamente. Y tantos otros, pero bueno, ahora nos lo dirán los especialistas. Maggie Martínez Zárate, me gustaría saber sobre métodos anticonceptivos, pues acabo de tener un bebé por cesárea y me da pavor embarazarme nuevamente. Miriam Hinojosa, ¿por qué no es recomendable el dispositivo intrauterino en mujeres que no han tenido hijos? José Luis Segovia, ¿es cierto que la vasectomía es reversible? ¿No hay certeza de que sea permanente? Por favor, aclárenme. A ver, pues vamos contestando una de estas preguntas, ¿no? De una vez para que no se nos vayan quedando. Bueno, en cuanto a los métodos definitivos como es la vasectomía y la oclusión tubárica, que es la salpingo, que bien dijeron muchas preguntas anteriormente, la posibilidad de reversión es muy poquito, por eso es que se consideran como un método definitivo. Claro. Y cuando tú vas a hacer ese procedimiento, de hecho te dan una plática, te informas de que la posibilidad de que esto se revierta es muy poquito, porque en ambos casos se cortan los conductos que transportan ya sea el óvulo o el espermatozoide hacia la parte en donde se va a unir con el otro contraparte. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede hacer? De hecho, era una de las preguntas iniciales. No hay edades. No hay edad. No hay edades. Sin embargo, sí hay ciertos estatutos en donde tú tienes que declarar que tu paridad ya está satisfecha. Es decir, que tú ya tuviste los niños que quieres tener y te hacen firmar una carta de consentimiento o que informado. decidas no tener hijos. O que decidas no tener hijos. Eso es una. Y en muy poquitos de los casos, sobre todo en gente que tiene una segunda oportunidad, una segunda pareja y que quiere volver a tener bebés, se hace en el caso del varón una biopsia testicular. Se sacan los espermatozoides directamente a partir del testículo para que puedan encontrar pequeños espermatozoides y aún así el porcentaje de que vuelvan a tener bebés es muy, muy bajito. Oye, pero otra es que sí se han presentado casos donde ya se realizaron la vasectomía y después de meses, ¡pum!, pues de pronto hay un embarazo. Es necesario seguir, obviamente, el conteo de espermas durante meses después para entonces ya tener la certeza de que no. 3 meses es lo que recomendamos porque se pueden quedar algunos espermatozoides y después de 3 meses, pues sí, yo creo que habría que hablar con los médicos que les realizaron la vasectomía a esa persona. Sí se puede practicar mal. Generalmente mandamos ese cachito que se extrae a patología y es una forma que tienen todas las personas de comprobar que lo que se está quitando pues sí es efectivamente el conducto deferente, ¿no? Entonces sí hay forma de corroborar que está bien hecha esa cirugía o ese procedimiento. Muy bien. Francisco, querías comentar. Sí, bueno, que debe de irse con la idea de que es algo definitivo. Y sí, efectivamente ya han cambiado los tiempos, pero a mí me tocaron médicos que le decían a la mujer, ya me quiero hacer la salpingoclasia. No, pero a ver, espérese. Consúltenlo con su esposo, usted nada más tiene un niño o 2 niños y están muy chiquitos. Es decir, el médico otra vez tomándose ese atributo que no le corresponde. De decidir. De decidir. Sí los hubo. Espero que ya no haya tantos, ¿no? Entonces, si la gente dice, ya no quiero tener hijos,
pues ya no quiero tener hijos. El médico tiene que respetar la decisión de la pareja. Pues es que no puede opinar en ese Esa sería la cuestión. Y como pareja también, si no te sientes cómodo con ese médico o a lo mejor no ha sido tan certero en lo que tú estás buscando, pues entonces buscará otro médico certificado. Es importante para siempre. el único que nos esté escuchando que sepan pues, que el médico tiene que estar certificado, que tú puedes brindar y que tienes un derecho como paciente. Generalmente te dan una hojita en donde tú puedes firmar y consentir. Entonces, es importante que nosotros, como en el área de la salud, sí tenemos esta influencia directa, pero como usuarios, es decir, como pacientes, ustedes tienen derecho a exigir todo lo que ustedes demanden en cuanto a información, sin ser juzgados y sentirse que la información está siendo brindada clara y veraz, para que ustedes puedan entender en qué consisten estos procedimientos. Y siempre va a ir por medio de una firma, para que ustedes se sienten más tranquilos de que estén en muy buenas manos. Y hablar todo con la pareja. Y hay que tener claro que hay una diferencia entre lo que es la procreación y el placer. O sea, que son cosas diferentes. Es decir, porque esto es lo que está cargado, ¿no?, de todo este tipo de decisiones que los otros les dan a las parejas o a la persona que está pidiendo la información, ¿no? Parecería que tienen que estar entrelazados y son dos cosas diferentes. Y tiene que estar en la misma frecuencia, en la pareja. Porque si uno está pensando en el placer y el otro ya está pensando no solamente en tener hijos, no está disfrutando. Pero no solamente en la pareja, eso también puede ser una decisión individual, porque una mujer o un hombre puede tener la decisión de tener múltiples relaciones. Y ahí también puede tomar la decisión de una anticoncepción y dividir esta cuestión y de separar el placer con la anticoncepción. Es decir, ahí creo que no solamente la sexualidad tiene que ver con la pareja. Y bueno, tú fuiste la que lo metiste, yo lo voy a decir. Esta cuestión, porque también hay así donde dicen, es el hombre el que decide por lo general, y también habría que ver qué estratos económicos y qué estratos culturales. Claro. Entre menos escolaridad se tenga y entre menos poder adquisitivo tenga esta mujer, ni modo, va a ser más dirigida por el hombre y la va a manejar como quiera. Sin embargo, también existen por ahí, aunque usted no lo crea, mujeres que son capaces de decirle, lo pesco a este, me embarazo, y ahí, punto. Eso también existe. Y también existe otra cuestión donde la mujer dice, yo quiero tener un hijo, punto. Me vale. No quiero tener una pareja y yo lo voy a pescar. Y hay son otras cuestiones éticas que están muy a la orden del día, que tienen que ver con todo eso. Claro. Claro. Y hablando del condón, yo también tengo esta experiencia que quisiera compartir. Muchas de las mujeres que acuden a mi consultorio dicen lo viceversa. Es que él se quiere cuidar, pero a mí me choca que usen condón porque yo soy la que no siento igual. Entonces, hijo, de verdad, yo creo que sí hay que cambiar esto, que no tiene nada que ver con el placer. Sí tiene que ver cómo tú te estás desenvolviendo en la comunicación. ¿Y también tiene que ver con la practicidad del condón? Sí, con la responsabilidad, porque puedes hacer del condón algo tan padre, o sea... Erotizarlo. Erotizarlo y hacerlo ya ahora con texturas y sabores, bueno, te puedes divertir. Cosas, claro, tan padres que no tiene que ser como una responsabilidad de que entonces que él me cuide. Hoy es una responsabilidad compartida y cada quien va a ser responsable de su propia sexualidad. La connotación cultural hay que ser realista, es decir, no se trata, para nada soy pesimista, al contrario, yo creo que soy optimista de ofrecer la posibilidad de la información por donde se pueda, pero la realidad es que toda esta información y el poder digerir la información tiene que ver con los estratos educativos, culturales, socioeconómicos. Entonces, claro, la intención es llegarle, pero la gente más informada a la vez también es la que también tiene una culpa tremenda. El término culpa con relación a romper esquemas, con relación a en las familias, las madres con las hijas, por ejemplo, las hijas que quieren cuidarse y les da pavor hablar el tema con las mamás porque genera culpa, qué va a pensar de mí, piensan que el cuidarse tiene que ver con una sexualidad desbordada, ¿no? Y habría que también entender que tiene que ver con un estrato cultural, económico y social. Y ahí va un doble mensaje. Claro. ¿No? Que los papás dicen, te estoy dando la información, te estoy diciendo que... Pero no es permiso, ¿eh? Pero no es permiso. No quiero que vayas a tener relaciones con nadie. Entonces ¿qué es eso? Se queda como que, ¿para dónde me voy? Claro. ¿Qué hacen los papás? Sí, los papás. Si le encuentran a la hija unos condones en sus portafolios, ¿no? Arman un San Quintín gigantesco, cuando a lo mejor la tendrían que felicitar. Claro. Lo estés haciendo o no lo estés haciendo, estás actuando de manera responsable y estás previniendo un montón de cuestiones. Es ahí donde digo que tenemos las ideas, bueno, no lo digo yo, lo dijo Ortega y Gasset, pero vivimos con las creencias
Es fácil hacer discursos, Sí. vivirlos es lo difícil. Yo tengo discursos para esta gente, pero ¿los adoptaría para mis hijas también? Es ahí donde Ahí está la pregunta. la cuestión. Estábamos comentando en el corte que todo empieza en la casa. Si nosotros empezamos como padres a transmitir esta sexualidad, esta información a nuestros hijos vivencial, o sea, expresando todo lo que conlleva la sexualidad como una forma de comunicación, sí la desventaja de una infección de transmisión sexual, porque muchas veces un segundo es un SIDA, es un virus del papiloma que no se quitan, o sea, estamos hablando de muerte. ¿Qué poder tú le puedes dar a otra persona de tener tu vida en las manos? O sea, hablar de esas consecuencias que son de verdad importantes como papás, y no se necesita tener está bien o está mal. Si pasa esto, te puedes morir, porque te puede dar virus, te puede dar Muchas SIDA, cosas. te puede dar un montón de cosas. Y además combinarlo, quizás esto que estás diciendo, no siendo pesimista como decía Leora, fíjate que vas a poder disfrutar tu sexualidad, te la vas a pasar de lujo, tomando en cuenta estas cuestiones, que puede ser el condón masculino, y entonces al chavo se le baja cuando se va a poner el condón, pues pueden usar el condón femenino, que es prácticamente imposible de conseguir aquí en México y cuesta, creo que muchísimo, aunque protege para más infecciones de transmisión sexual. Claro. Es decir, ¿cómo le paso a los chavos la información de que la sexualidad es algo digno de ser disfrutable, que es muy placentero y que pueden ejercerlo, hacerlo, surtiéndose de información y formación, siendo responsables y hablándolo en pareja, aunque sea de pareja, en la relación. Exacto. ¿no? Oscar. Porque de no utilizar un método anticonceptivo o de protección, desde luego, basta una vez como para quedar embarazados Un o segundo. con una infección de transmisión sexual, ¿no? Jorge Texcalpa Medina nos platica: yo creo que esto de los métodos anticonceptivos fomentan la promiscuidad. Sé que es una necesidad física, pero los jóvenes se aprovechan de ello. Aunque las mujeres son las más perjudicadas, creo que a ningún hombre le gustaría tener a una mujer promiscua. Me gustaría que le dieran un sentido más moral al tema. Voy a comentar algunas otras. Bueno, promiscua, una prima mía decía que era promiscua la que tenía más amantes que ella. Entonces primero tendría que definir qué es promiscuo. A ver, yo les preguntaría, ¿qué es promiscuo? ¿Cómo se puede definir? Fíjate que cuando estábamos haciendo investigación sobre VIH y SIDA, que en aquella época era SIDA, se tuvo que decir, bueno, vamos a decir que es promiscua la persona que tiene más de 50 parejas en un año. Y después dijeron, es promiscua la que tiene más de 100 parejas en un año. Es decir, es algo muy laxo. Más bien es una opinión de lo que tiene él. Pero tendría que decir para él que es individual, es singular. A mí me parece que no hay una forma de definir universal en lo que es una promiscuidad. Es que ahí nos damos cuenta cómo la sexualidad es cultural. Es decir, obviamente tiene que ver con la anatomía y el cuerpo y la biología, pero cómo cada quien vive la sexualidad, eso va más allá del cuerpo. Y cómo se le juzga, se le acota, se dirige, decías los médicos, obviamente los padres de familia, te doy todo, pero por favor, no lo vayas a hacer, no lo vayas a usar nunca, ¿no? O sea, ¿y se refiere a promiscuo en este mes o se refiere a promiscuo a toda la historia de la persona? Porque las personas o del día, ser ¿no? monógamas seriales. Claro, creo que promiscuidad sería como emitir un juicio. Y la verdad es que la sexualidad no es de juicio. Es complicado. La sexualidad es una vivencia al día de comunicación y que es totalmente individual. No hay un término de tantas parejas es adecuado o requieres menos parejas. Eso no tiene nada que ver con la parte física ni con la parte... Eso es totalmente una educación, es una salud y conlleva... Desde que eres chiquitita hasta que te mueres, la sexualidad. Claro. Y vamos a seguir hablando todo sobre los métodos anticonceptivos, pero antes les vamos a presentar la siguiente cápsula que habla del DIU y regresamos. El dispositivo intrauterino, mejor conocido como DIU, es un pequeño objeto de plástico flexible que generalmente está recubierto de un hilo de cobre. Algunos no lo tienen y otros, además, liberan constantemente pequeñas cantidades de hormonas. Los hay en forma de T, de 7 y de zigzag, entre otros.
El DIU se introduce en el útero, donde puede permanecer desde 4 o 5 años hasta 10, dependiendo de sus características. Lo recomendable es que sea un profesional de la salud capacitado quien lo instale en el cuerpo de la mujer previo a un examen en el que se analicen las características del útero, la salud en general de la mujer y si el método es o no adecuado para quien lo solicita. Siempre se relaciona, desafortunadamente, lo planteo así, como una cuestión de las mujeres. La invitación siempre es como adquirir una responsabilidad compartida. Los hombres nos hemos hecho cómodamente a un lado salud materno-infantil y el paterno nunca aparece. O sea, la mujer sí es quien va a exigir el condón o va a utilizar ella aparte un plan B. Brindar la información o dar este tipo de consejería tiene que ser súper veraz, claro, sencillo, para que realmente la puedan digerir. En la sexualidad está implícito la prohibición y el deseo. Que mucha gente que no está muy bien informada piensa que tiene que ver con una cuestión que quita el placer, que la abstención es la mejor anticoncepción. Entonces, ahí nos damos cuenta el peso religioso y moral que tiene. Que si utilizaste la pastilla de emergencia, porque esa es la emergencia que sí, se rompió el condón, estabas en tus días fértiles o fuiste violada, no quieren tomar un método anticonceptivo porque no es sano para el cuerpo. Y una pastilla de emergencia tiene 4 veces la dosis de una pastilla simple, normal. Profesionales de la salud, que la bata blanca parece que la pintan de negro y le ponen un montón de botones y entonces actúan señalando, criticando, diciendo que eso es pecaminoso. Tenemos las ideas, pero estamos con las creencias, ¿no? Dentro de toda la variedad que existe de métodos anticonceptivos para las mujeres, los métodos hormonales y químicos que más se utilizan son las pastillas anticonceptivas, las inyecciones de progesterona, los implantes subdérmicos, que son unos pequeños tubos cargados de hormonas que se introducen bajo la piel, los parches que liberan dosis de hormonas que son absorbidas a través de la piel y el anillo vaginal, que es un aro flexible que se pone dentro de la vagina donde va liberando hormonas paulatinamente. La utilización de estos métodos debe ser supervisada por un médico de manera que se elija el idóneo de acuerdo a las condiciones físicas de cada mujer. Y bien, ya estoy aquí con el público que esta mañana nos acompaña en Diálogos en Confianza y me da muchísimo gusto tener también a jóvenes, que ahorita nos va a dar su opinión a Alejandro, pero por ese lado tengo a Ángeles, que ella dice que sí está de acuerdo con los métodos anticonceptivos, pero en algo no. Sí. ¿En qué? En la operación. ¿En la operación de la mujer o del hombre? De la mujer. ¿Por qué? Porque se trastorna completamente el organismo interno. ¿Sí? Ajá. Sí. ¿Eso crees tú que se trastorna? No, me lo explicó un doctor. Ah, te lo explicó un doctor. Y además bueno, ahorita que Yuli nos diga. Ajá. Sí, y además otra de las cosas, lo pude ver con un familiar mío, que cada menstruación se hinchaba mucho de su rostro, la mitad. Ajá. Entonces también me lo explicaron el por qué era eso. ¿Sí sucede esto con la salpingoclasia? No, totalmente no es verdad. Esto es un mito. Esa persona seguramente tenía otro trastorno. Meramente mecánico, lo que hacemos es ocluir la trompa de falopio, que es la parte anatómica que transporta del ovario hacia el útero, el óvulo. Y entonces rompe, o sea, se corta este conducto para que el óvulo no llegue. La parte de nuestro cuerpo que cubre toda la parte hormonal son los ovarios. Y los ovarios no se tocan en una ligadura de trompas, en una OTB. Entonces, ¿por qué sería la reacción que tuvo esta persona que seguramente tenía otro trastorno endocrino que no tiene nada que ver con la oclusión de trompas? O sea, se le juntó, digamos, con la salpingo. Tenía otro trastorno se puede confundir y probablemente durante ese proceso se dio a conocer, pero definitivamente la oclusión no tiene ningún trastorno en nuestro cuerpo, más allá que el procedimiento quirúrgico, o sea, lo que conlleva una cirugía, que es la cicatrización, la herida, el tiempo de recuperación. Yo quisiera hacer una cosa como recomendación para todos. Es muy importante que cuando recibamos información
tengamos la posibilidad de informarnos de diferentes fuentes, ¿no? Porque cuando nos vamos a una, no quiere decir que esté mal o bien, pero es una. Y esa una está cargada con una serie de cosas que que puede ser flexible esa respuesta. Entonces, hay que informarnos, hay que tener la posibilidad de ver qué posibilidades se nos abren ante una situación. Yo creo que eso es muy importante. Eso tiene que ver con la información y la formación. Hay una llamada muy importante que quiero compartirles. Esta es de Carmen Ruiz. Muchas gracias, Carmen. Nos dice, me casé en el año de 71. En ese entonces, en la iglesia, el padre nos hacía preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos hijos desean tener? Yo le respondí que 2. El cura me dijo que eso no era correcto. Yo tenía que tener los hijos que Dios me mandara. Al tercer embarazo le dije al doctor que me operara para ya no tener más hijos. Y no quiso porque, según él, yo era muy joven. Después me fui a vivir a los Estados Unidos. Ya tenía para ese entonces 5 hijos. E igualmente solicité que me operaran, pero tampoco quisieron porque necesitaban entonces la firma de mi pareja, donde él también estaba de acuerdo. Y él no quiso. Tuve a mi 6º hijo y jamás quise usar condón. Tuve a mi 6º hijo y una persona me recomendó que cada que se atrasara mi periodo menstrual me tomara una taza de té de ruda con chocolate. Claro. De esa manera fue como pude evitar embarazos. Esto muestra la represión que había en esos años hacia la mujer. Y yo aplaudo el valor que ha tenido en compartirnos desde luego su historia de vida, porque sí, precisamente este es un caso de miles o cientos de miles de casos que se mantuvieron durante tanto tiempo en silencio por pues una sumisión terrible o una opresión por parte principalmente de la cultura machista y los hombres, pero que sigue ocurriendo también. O sea, no estamos hablando del pasado. No. Afortunadamente cada vez tal vez sea menos, pero esto continúa. Así es. Sí, antes eran familias de 10, 15 hasta 20. Yo, unos tíos abuelos tuvieron 20 hijos, creo que les sobrevivieron como 17. Entonces era un embarazo tras otro y era por esta idea de que los hijos que Dios nos dé y nos mande. Híjole. Entonces, bueno, las cosas creo que como tú dices han cambiado a través de los años, pero es exacto, yo creo que es un derecho de las mujeres, ¿no? Ha cambiado muchísimo, 71 son 40 años, ¿no? Y la persona refiere que se fue también a Estados Unidos, o sea que no es solamente una cosa local. Y no solamente es en México, que es una cosa global. Es universal. Sí, y si partes del matrimonio, que fue en el 71, si fueron 6 hijos, ya pasaron como 14 años, y entonces ya estábamos hablando de los 80s en el vecino país del norte, y esto se da en todos lados. Por eso decía, hay una gran cantidad de médicos muy buena onda, pero hay una gran cantidad de médicos que no actúan de esa forma. Y hay una gran cantidad de cosas siniestras, como las que acaba de pasar en la India. ¿Cuántas mujeres murieron a causa de la salpingoclasia hace menos de 8 días? Apenitas. Sí, entonces tenemos que hacer cambios en todas partes. En todas partes. Bien, a ver, Alejandro. Me decías que no tenías como preguntas como tal, pero tienes un comentario. Comentario. Yo en particular vivo en provincia. ¿En qué parte? Vivo por un pueblo que se llama Huixquilucan. Okay. Y en la escuela pues me traslado para acá, para el DF, y como que ya voy desenvolviéndome más en otro ámbito. Es como que vivo dos mundos. Dos mundos, ajá. Porque en lo particular en mi casa, ahí en la comunidad, sí me he dado cuenta que sí influye mucho la religión y la sociedad, porque cuando vas, por ejemplo, a la farmacia, vas a comprar un condón, te quedas pensando, ¿qué tal si me ve, no sé, la vecina? Me ve la vecina, ¿qué va a pensar de mí que a mi edad o que todavía no me caso? O cosas así, como que es muy diferente en la provincia aquí en el distrito. En el distrito. ¿Y cómo es aquí en el distrito? Pues en la ciudad yo me he dado cuenta que sí, que ya es como que más natural, ya es más normal que un joven vaya a comprar un método anticonceptivo y nadie lo ve como raro, como malo, claro, que en diferentes lugares. Tú eres un joven responsable. Sí. ¿Te cuidas? Ajá. Sí. Pues es bien interesante que, pues ya lo saben, en Huixquilucan, en todo México y en otros países. Ya te están viendo en todos lados. No, felicidades. ¿Sí? Felicidades. Pues, no, pero qué bueno que se atreve a hablarlo, ¿no? Y dice que está aquí en el programa también porque quiere aprender sobre este tema. Entonces, eso es importantísimo, que chavos de su edad, tiene 18 años, que quiere estar bien informado para llevar una sexualidad responsable. Muchas gracias, Alejandro. Sí. Y por acá, Ángeles. No, Leticia. Ángeles está de mi lado izquierdo. Sí.
Bueno, retomando el asunto del sistema de creencias, me parece que la vida, los tiempos nos está invitando como seres humanos a revisar, a cuestionar, a pasar por un filtro y saber qué hoy me funciona y qué no. Porque lo que he escuchado en el programa, aquí con los doctores, los ginecólogos, los psicólogos, es una falta de responsabilidad, porque no hay bueno ni malo, es el placer inmediato, pero sin ningún compromiso, sin medir las consecuencias de lo que estoy generando. ¿La falta de responsabilidad de quién dices que es? De todos, de cada una de las personas, claro. Desde que yo sigo arrastrando lo que los antepasados nos enseñaron, usos y costumbres, que sí me funciona hoy para yo cambiar este mundo que está tan caótico, con embarazos sin ninguna responsabilidad y enfermedad, enfermedad social, mental y física. Cuando está la enfermedad del SIDA, la transmisión, tenemos una libertad de ejercer esa sexualidad con responsabilidad. Claro. Responsabilidad de todos, por supuesto. Y la cuestión de la responsabilidad, yo creo que la sexualidad es una posición ética. Es decir, más allá del bien y el mal, ¿no? Que eso es muy, muy subjetivo, es qué posición ética que tiene que ver con la responsabilidad voy a tomar para relacionarme con mi sexualidad, ¿no? en la sociedad, ¿no? Y yo creo que definitivamente, por eso va más allá del cuerpo esta cuestión de la sexualidad y de la anticoncepción, que evidentemente son responsabilidades desde físicas, médicas, ¿no? Hasta sociales y afectivas, ¿no? Claro. Y ya lo decía también Leticia, lo de los embarazos no deseados. ¿Qué tan común son los embarazos no deseados en la época que estamos viviendo? Y no solamente hablando de adolescentes, sino también de mujeres más maduras. Es un problema de salud social. Ahorita estamos con un problema enorme porque va en incremento. Cada vez tenemos mucho más embarazos no deseados, a pesar de que cada vez contamos con más métodos anticonceptivos de vanguardia, sin efectos, tenemos mucho más embarazos no deseados y tiene que ver precisamente, como dijo la señora, con esta parte de querer todo regalado, de no tener nada a cambio. El precio es la responsabilidad, se amerita, y es nuestra responsabilidad romper con esos tabús, buscar la información, buscar médicos que sí nos puedan dar todo este mensaje en forma clara, tener esa opción como nos están compartiendo. ¿Seguimos pensando que a nosotros no nos va a pasar? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que sí, y entre la gente joven, pues mucho más. Pero mira, en el gobierno de Bush se dio un cambio muy importante en la cuestión educativa, la educación de la sexualidad, digo yo. Se dijo que lo que se debería de promover era la abstinencia, como nos comentó Liora, y entonces fueron los fondos para las escuelas que dieran educación de la sexualidad basada en la abstinencia. La abstinencia es un método muy seguro, digo, una falla en más de 2000 años lo certifica, pero también resulta que como los chavos seguían teniendo relaciones pese a la insistencia en la abstinencia, se dijo, bueno, van a firmar una carta compromiso de que no van a tener relaciones sexuales sino hasta que se casen. Pues también se chutaron la carta compromiso y tenían relaciones, pero la bronca era que el compromiso era educar en la abstinencia y denostar los métodos anticonceptivos, sobre todo el del condón. Es decir, estos chavos se enfrentaban ahí sí a cosas tremendas porque no sabían qué hacer para cuidarse desde el punto de vista de las infecciones de transmisión sexual. La educación de la sexualidad, insisto, no se quiere porque es revolucionaria. Y es revolucionaria porque invita a pensar, porque invita a responsabilizarse y a tomar decisiones. Y actuar. Y actuar. Y eso requiere asistencia de todo. Bueno, Diálogos en Confianza ha puesto muestra desde hace más de 18 años. Pero es tiempo también que las políticas se vuelvan más de hecho, porque hay una supuesta igualdad entre hombres y mujeres, pero en la realidad no es así. Las mujeres no están empoderadas. Si las mujeres se empoderan, no quiere decir que yo voy a perder poder. Lo que quiere decir es que vamos a platicar de igual a igual, a dialogar y a tomar acuerdos. Oye, ¿y fue George Bush padre?
la época de desde ahí comenzó. Se empezó a decir que solo abstinencia. Fíjate, comparto este comentario de Eric Escobar que nos dice: es difícil educar a los adolescentes en cuanto a su actividad sexual. Soy docente en secundaria y les sorprendería la actitud que asumen, y efectivamente tienen el conocimiento pero no lo aplican. De forma personal, creo que es un asunto social. En ocasiones también los mismos docentes se ven rebasados ante la revolución de ideas y hormonas, evidentemente, que conviven al mismo tiempo entre las y los adolescentes. No sé, aquí sí tal vez un método de educación o que el sector salud pudiera, como bien dices tú, o sea, abrir más programas para que tuvieran esta información, pero no dirigida nada más como para, bueno, sí lo tengo, pero en realidad no me responsabilizo y hago con ella nada, ¿no? Tú ya habías dicho desde hace rato, comenzar a educar en la sexualidad desde la secundaria, están fritos. Sí, ya pasó. Se tiene que comenzar desde el preescolar, pero en el preescolar no es que les vayan a enseñar a usar los métodos anticonceptivos. Es hablar de la vida. Les van a enseñar a hablar de la vida de igual a igual, hombres y mujeres, a solucionar problemas en equipo y no a establecer competencias, sino pensar de manera armónica, respetando al resto de la gente. Claro. Bueno, les comparto, sí, Oscar, en el siguiente bloque habrá muchas más, pero mientras esta, Mar Velázquez Vergara: yo se hablé con mi pareja, él y yo nos ponemos de acuerdo con lo que nos gusta y no sobre nuestra sexualidad. Tengo 33 años y aún no tengo hijos. Tengo el dispositivo intrauterino, pero me gustaría saber si corro algún riesgo y cuál sería. Aún no sé si quiero tener hijos, pero si algún día me dan ganas, no quiero correr riesgos. Gracias y felicidades a todos, nos dice, soy su fan. Pues muchas gracias a ti y a todas las personas. De hecho, voy a leer varios nombres para saludar cuando menos mientras tanto. Elian T, Silvia Valle, Sandra Gallegos, Ana González, Eric Fuentes, Gudakesha Dasi, Vanessa Ocaña, Beatriz Cruz, Michelle Mejía, en fin, tantas y tantas personas. Después de esta pausa, regresamos con más comentarios. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el Dr. Lamoglia nos hablará de una enfermedad mental que es muy difícil de diagnosticar y que al ser hereditaria es común que los familiares nieguen su existencia. La enfermedad de Huntington. Cristina Jauregui te espera el martes con un tema controvertido: relaciones entre familiares. ¿Será posible amar a un familiar? ¿Qué tan cercana puede ser la relación y qué consecuencias se pueden dar? El miércoles hablaremos de qué tan vigentes siguen siendo los pecados capitales. ¿Has experimentado lujuria, avaricia, ira, gula, pereza, envidia y o soberbia? ¿Cómo los has vivido? Marisa Escribano te espera con el tema pecados capitales o patologías modernas. El jueves, nuestro tema es menores migrantes en su paso por México. Para escapar de la violencia, pobreza y falta de oportunidades en sus países de origen, la migración de menores de edad hace incierto el presente de muchos niños y niñas que cruzan nuestro país. ¿A qué situaciones y peligros se enfrentan? ¿Quiénes los ayudan? ¿Cómo cambiar esta situación? Finalmente, el viernes, en nuestro espacio de pareja y sexualidad, Carmen Muñoz y los especialistas analizarán en qué consisten los intercambios de poder en la pareja. En tu relación, ¿quién tiene el poder? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Vamos a hablar ahora sobre el uso correcto del condón femenino. Tenemos que checar la fecha de caducidad y también revisar que tenga una burbuja de aire. No es tan grande la burbuja como en el condón masculino, pero sí se siente el aire, y que el empaque no se note maltratado. Antes de abrirlo tendríamos que frotar nuestros dedos para que se lubrique más, para que se esparza el lubricante, y posteriormente pasar a abrirlo y sacarlo con las yemas de los dedos. El condón femenino está hecho a base de poliuretano y tiene 2 aros. Este aro que está
arriba va a quedar afuera, tapando labios mayores y menores, y el aro de adentro va a quedar alrededor del cérvix. Podemos colocar el condón 8 horas antes o 2 horas antes o segundos antes de la penetración. Para colocarlo tenemos que sujetar el aro con los dedos en forma de 8. El chiste es que quede de una manera disponible para poderlo introducir en la vagina. Aquí estaría la entrada de la vagina, en este caso está representada abierta para que sea más fácil la demostración, pero la vagina se abre o se cierra, depende del nivel de excitación que haya. Vamos a empujar el condón femenino y este aro va a quedar cubriendo los labios mayores. Podemos verificar con un dedo que haya quedado instalado, o sea que podamos introducir el dedo perfectamente, y de esta manera ya se puede tener la penetración, solo que al tener la penetración se tiene que sujetar un poco el condón femenino para que no se vaya a meter junto con el pene. Para sacar el condón tenemos que agarrarlo del aro de afuera, girarlo un poco y jalarlo. Es una oportunidad de que conozcamos como mujeres nuestro cuerpo, conociendo dónde está nuestra vagina, nuestros labios mayores, menores, y sabiendo nuestras sensaciones. Podemos después darle una vuelta también al aro de arriba, así, para que quede lo de adentro y que no se salga, y lo podemos envolver con papel también y tirarlo. Bueno, una información muy interesante y muy importante de cómo colocar el preservativo femenino. Les comento todo lo que tenemos en las redes sociales. Natalia López dice, es muy cierto lo que dicen los especialistas o panelistas, que hay profesionales de la salud que se creen Doctor House prácticamente y son muy groseros y poco éticos. Marina, ¿qué tan bueno o malo es usar métodos anticonceptivos hormonales si se tiene un tratamiento con corticosteroides? Javier Fernández agradece la información. Macari España, el condón femenino sí se puede conseguir en la Secretaría de Salud y es gratuito, pero no hay publicidad al respecto. Ana Martínez, este tema no debe estar relacionado a la promiscuidad ni a la moral. Este tema es de salud y planificación familiar. Claro que sí, por supuesto. Licenciado en nutrición, Glor. El sector salud juega un papel primordial. Acabo de tener mi primer bebé y en el hospital no quisieron operarme. Y mencionábamos durante el corte. Y también se han presentado casos, o eso suponemos, donde se da lo contrario. No te preguntan si te quieres operar y te operan durante la intervención médica o quirúrgica en caso de ser cesárea, desde luego. Dennis Harrington, más grave que me parece que en el IMSS tenían como norma hacerla salpingo para todos con una propaganda terrorista. Lapislázuli, yo tuve a mi primer hijo a los 16 años, no justifico, pero los padres no nos hablaban acerca de sexualidad. Osmar González, una vez una maestra me comentó que el condón no podía repeler por completo los espermatozoides, como el caso de las ladillas. ¿Esto es cierto? Ah, no, pero pone ETS, supongo que quiso... Enfermedades de transmisión sexual. Y quiso poner ITS, ¿no? Infecciones de transmisión. Bueno, es que es ahora. Así. Exactamente. Luis Roberto Rivera, la abstinencia solo puede ser considerada un método anticonceptivo si apagado, y pone entre comillas, es considerado un canal de televisión. Llamadas telefónicas. Un anónimo nos dice, ¿la vasectomía tiene alguna repercusión en el hombre? ¿Consecuencias? Mi esposo se quiere operar, pero le da miedo. Me gustan mucho sus programas. Muchas gracias a la señora anónimo. Scarlett, estoy en desacuerdo con la opinión de la experta en que la abstinencia sea algo rígido, que tiene una carga religiosa. En buen método anticonceptivo, ya que si te abstienes no corres riesgo de contagiarte con alguna enfermedad de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Pero no se trata de una carga religiosa, nos dice Scarlett. Un anónimo, tengo 21 años. ¿Qué trastornos ocurren con la mujer después de que se opera a los 20? Tuve 2 embarazos de término. Siento que no quedé bien. Esta, fíjate que ya ha sido común después de la salpingoclasia, habérsela practicado.
ha habido comentarios donde dicen, siento que no quedé bien, algo se movió, algo es extraño. ¿Existen algunos síntomas después de practicarte la salpingoclasia o efectivamente tendrías que ir a checarte? Tienes que ir a checarte definitivamente. Digo, no existe ningún efecto adverso, sin embargo, sí se ha reportado que las mujeres después de los primeros 3 meses después de haberse hecho la cirugía, tienen mayor sangrado durante la menstruación. Y después esto se ajusta, porque al nosotros cortamos circulación y se forma circulación colateral. Y podemos tener mayor sangrado durante nuestra menstruación los próximos 3 meses, pero eventualmente no tiene ningún trastorno porque no tocamos la parte hormonal, la parte funcional. Es meramente mecánico este método y es bien importante que entiendan que solamente se liga el conducto, no se toca la producción hormonal, ni la formación del óvulo, ni el ovario, que son los responsables de producir todo nuestro ciclo hormonal durante los 28 o 30 días que tenemos nuestro ciclo. Entonces es lo mismo con la vasectomía, porque hay muchas preguntas en relación a esto. Los hombres siguen teniendo eyaculación, siguen teniendo todo su sistema funcionando en forma adecuada, lo único es que no pasa el espermatozoide a través del líquido seminal. Pero tienen la misma eyaculación, el mismo deseo, el líbido, o sea, no interfiere para nada con toda la función que va más allá de la parte hormonal. Julie, te preguntaron también lo del DIU, la mujer que comentó que si hay alguna problemática es correcto. Después. Generalmente todos los métodos anticonceptivos tienen sus indicaciones y el dispositivo no se indica por más de 5 años. Esta mujer tenía 33 años y quería ver qué posibilidades o consecuencias para su fertilidad. Al ser un método que es nada más mecánico, en el momento que se retira, ella recupera su fertilidad. Tiene más que ver la edad, o sea, es decir, con el tiempo que ella se quiere esperar para tener hijos, a partir de los 35 sabemos que baja esta posibilidad que por el método anticonceptivo. Entonces el dispositivo también es un método bastante noble en ese sentido porque funciona mecánicamente y sí se puede colocar en mujeres que no han tenido bebés, porque también fue una de las preguntas en el bloque inicial. Sí se puede colocar, existen diferentes tamaños, un tamaño mucho más adecuado y pequeño. Sí, efectivamente es dolorosa, mucho más dolorosa en una mujer que no ha tenido bebés, porque el cuello de la matriz, el cérvix está cerrado. Entonces, para colocarlo hay que dilatar un poquito y pues esto ocasiona cólico y es fuerte. Sin embargo, es un muy buen método, sí lo recomendamos y generalmente tienen una duración de 3 años. Pero independientemente del método anticonceptivo que tú utilices ante cualquier cambio hormonal, dolor, acude con síntoma, tu médico. Tienes que acudir no lo dejen pasar. Exacto, estoy de acuerdo que existen muchos médicos que a lo mejor son prejuiciosos, pero hay otros médicos que sí pueden brindarte esta información. Entonces, si tú como usuario o paciente ves que ese médico no te está resolviendo, acude con otro médico. Generalmente tenemos la capacidad, no nada más los especialistas, los médicos generales, los médicos de primer contacto, de brindarles esta información en forma clara y sencilla y todas las dudas que tú tengas te las tienen que resolver. Eso se llama derecho. Una constante duda también es acerca del implante. ¿Hay algunas consecuencias? Mira, más que nada el implante, al igual que el dispositivo con el implante, que son estos nuevos métodos de vanguardia, la consecuencia es que tú no vas a menstruar durante el tiempo del uso. Es decir, si te pones el implante, puede ser que tengas al principio sangrados intermenstruales y después vas a dejar de menstruar por 5 años. Pero se ha visto que no hay ninguna consecuencia grave si tú te retiras ese dispositivo, porque están hechos a base de la hormona que no es factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces no tiene ningún efecto secundario más que el provocarte una menorrea, que es un cese de tu menstruación durante el tiempo que lo estás utilizando. ¿Entonces es por 5 años? ¿Se puede usar por 5 años? Un ahorro de billetes también ahí, ¿no? Sí, claro. Inviertes una sola vez y ya te dura bastantes años. Y no hay toallas en ese inter, ¿no? Sí, muy bien. Y aquí estoy con Anayeli, que tú estás haciendo una tesis sobre educación sexual en adolescentes. El caso específico es en las zonas metropolitanas. Yo estudié sociología, soy egresada de la carrera de sociología, me especialicé en el área de género y política, y bueno, la
cuestión actual en nuestra sociedad, el problema de la sexualidad es que ya no estamos hablando solo en cuestión biológica, en cuestión psicológica, ya estamos hablando de una cuestión de biopoder, que ya lo planteaba Foucault desde los años 70 para acá, ¿no? Y que lo recupera la sociología queer con Judith Butler, y podría decir varios. A mí me surge esta cuestión porque estamos en una sociedad hipersexual. Las mamás y los papás se ofenden cuando llegan, como ustedes habían señalado, con condones, pero no se ofenden que Nicki Minaj salga en tanga bailando una canción y moviendo su trasero encerado con grasa, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención, ya lo han puntualizado, y le comentaba aquí a Carmen, es que la información está centralizada. En México es una tradición histórica que es en la capital, ¿no? Desde la colonia para acá. El problema es cuando nosotros como sociólogos, pedagogos y diferentes que somos capacitadores en el área sexual, más que en el área biológica y lo social, vamos a zonas rurales, para empezar no tienen información de los métodos clínicos anticonceptivos. Escuchamos ya del chocolate con ruda, los baños de vinagre, échate arcilla, échate chile, interrumpe, ahora sí que la expresión échale a tu viejo una pastillita para que se duerma, ¿no? Que es lo más que va a hacer ahí. Y hay que hacer esta clasificación. El problema es que nuestra educación está mal realizada, o sea, el mismo sistema educativo está mal realizado porque no tiene una perspectiva de género. Y cuando escuchamos perspectiva de género, feminismo, ¿no? ¡Pum! Bueno, no, déjenme decirles que las masculinidades están quedando atrás, ¿no? El hombre está marginado, está excluido. Y sé que me voy a echar a muchas compañeras feministas encima por lo que voy a decir, pero siempre escuchamos de tú como hombre la tienes que cuidar. Y el único método que se le conoce al hombre pública y gratuitamente es el condón, siendo que, como decía la especialista, no van casi en pareja. He tenido casos, he trabajado con chicos y chicas de secundaria que van al centro de salud y yo no te voy a dar consulta hasta que me vengas con tu mamá o tu papá, no te voy a dar condones hasta que vengas, porque si no tienes que entrar. Yo pedí permiso en una secundaria, traía permiso de la SEP para dar pláticas de información sexual, dar una feria de sexualidad. Los padres y las madres de familia me corrieron, ¿no? O sea, porque yo ya les estaba hablando hasta de maternidades lésbicas, homoparentales, ¿no? Que la gente se alarmó, pero es que solamente vemos estos métodos anticonceptivos como algo prohibitivo, algo de promiscuidad, y aquí realmente yo lo que quiero señalar es que no existen los recursos, existen los programas, sí, como gestores, y en el discurso está súper padre, pero en la vida real no existen los recursos. Los educadores no se quieren acercar. La SEP tiene un programa para actualizar el manejo sobre programas y educación sexual, no se quieren actualizar, y al mismo sistema no le conviene, porque vamos, entre más hijos tengan, tenemos más ejército, mano de obra ahí, ¿no? Y barata. Claro. Entonces, yo lo que quiero ya para puntualizar y terminar, ahorita lo que yo he tenido problema es que las zonas urbano marginadas en municipios, sobre todo del Estado de México en Oriente, hay un boom de embarazos de chicas de 12 a 16 años, y que cuando yo les pregunto, oye, ¿no sabías del condón? Sí, sí sabía del condón. Oye, ¿no sabías de la pastilla de emergencia? No, sí, otros métodos de interrupción. Me dicen, sí, pero no me queda de otra, o tengo hijos, o me quedo, o ya no voy a estudiar. Claro, entonces es una cuestión socioeconómica y de biopoder. Sí. Muchas gracias, Anayeli. Gracias, Carmen. Gracias por compartirlo con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y a continuación les vamos a presentar el siguiente sondeo donde les preguntamos ¿cuál método preferirías utilizar con tu pareja? Y estas fueron las respuestas que nos dieron. Y vamos a regresar, por supuesto, también con unas pláticas que nos va a decir Carmen. El dispositivo intrauterino es pues porque dura más tiempo y no contiene hormonas, entonces es más efectivo para ella. Preservativo, porque creo que es un método para mí más seguro, porque lo he usado siempre con mis relaciones anteriores y nunca ha pasado nada. El chip que se ponen las mujeres es cómodo para ellas. Yo sé que es una pequeña cirugía, pero al fin y al cabo ya no tienes que andar cargando con otros tipos de anticonceptivos. Pues yo creo que el condón es más cómodo tanto para las dos personas, ¿no? Pues yo preferiría lo que es el implante, el cual le da, se le pone en la piel y hace que que se puede utilizar, bueno, ya no se necesitaría el método anticonceptivo por ¿qué serían? Creo que 9 meses más o menos. El condón porque tiene una efectividad del 99%. Aparte, bueno, lo combinaría con una pastilla, pues quizá de
espermaticida. El condón, sus beneficios es que en ocasiones te sirve para que no embaraces con la pareja que tú estás. Y las consecuencias es que luego se te puede romper el condón y tú ni te das cuenta. Y hay que tener claro que hay una diferencia entre lo que es la procreación y el placer. Y puedes hacer del condón algo tan padre, o sea, erotizarlo y hacerlo y jugar. La realidad es que toda esta información y el poder digerir la información tiene que ver con los estratos educativos, culturales, socioeconómicos. Pero la gente más informada a la vez también es la que también tiene una culpa tremenda. El término culpa con relación a romper esquemas, con relación a en las familias, las madres con las hijas. Pero vivimos con las creencias. Es fácil hacer discursos, vivirlos es lo difícil. Pueden usar el condón femenino, que es prácticamente imposible de conseguir aquí en México y cuesta, creo que muchísimo, aunque protege para más infecciones de transmisión sexual. La sexualidad es una posición ética. Cada vez tenemos mucho más embarazos no deseados, a pesar de que cada vez contamos con más métodos anticonceptivos. El precio es la responsabilidad, se amerita, y es nuestra responsabilidad romper con esos tabús, buscar la información. La educación de la sexualidad, insisto, no se quiere porque es revolucionaria. Y es revolucionaria porque invita a pensar, porque invita a responsabilizarse y a tomar decisiones. Y actuar. Vamos a hablar sobre los pasos para el uso correcto del condón masculino. Es muy importante saberlo utilizar adecuadamente para que nos proteja realmente de las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida y los embarazos no planeados, y se puede usar de manera placentera. Checar que nuestro condón no esté maltratado, que el empaque esté intacto, que tenga una burbuja de aire y que cuando lo toquemos se sienta. Es importante para abrir el condón no utilizar ni tijeras ni dientes, hay que utilizar las yemas de los dedos. Lo abrimos y lo sacamos también con la yema de los dedos sin desenrollarlo. Tenemos que checar hacia dónde se desenreda el condón para poderlo colocar del lado correcto, y lo sujetamos con las yemas de los dedos de la parte que no está enrollada. Ya que lo tenemos sujetado, darle un giro, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, para evitar que quede cualquier burbuja de aire, y entonces ya lo empezamos a bajar en el pene hasta llegar a la base del pene, y le damos una pequeña sobadita para que no quede nada de aire. Aquí queda una parte arriba que es donde va a quedar el semen cuando se dé la eyaculación. De esta manera ya se puede tener la penetración. Posterior a la eyaculación se tiene que retirar el pene sujetando con todo y condón desde la base del pene y sacarlo del lugar a donde se estaba penetrando, ya sea de ano o vagina, y como el pene empieza a perder erección, ya lo podemos retirar el condón de una manera sencilla. El condón queda sujetado en nuestra mano, ya nada más le damos un pequeño giro y lo podemos ya sea envolver en algún papel y tirarlo al bote de la basura. El condón se puede poner de muchas maneras. Lo importante es seguir estos pasos básicos y que después los podemos hacer rápido, en cuestión de segundos, y al mismo tiempo estar disfrutando y de estar en contacto con la persona, las personas con quien nos encontramos. Bien, aunque sintamos que somos unos expertos con el uso del condón, pues nunca está de más ver esta cápsula y saber cuál es la adecuada forma de usarlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso les pasamos esta cápsula del buen uso del condón. Y aquí está con nosotros Carmen.
que está preocupada también por dar información sobre métodos anticonceptivos, dar pláticas. Efectivamente, miren, yo trabajo en Mary Stops y en Mary Stops tenemos un programa de educación sexual para jóvenes. Este programa damos temas como el uso correcto de los métodos anticonceptivos, relaciones constructivas, prevención de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, bueno, nos hemos dado cuenta que a veces la información no es suficiente, como ya lo hemos visto, ¿no? Este es un tema que no solamente se tiene que abordar con los jóvenes, sino de una forma como más completa y de manera social. En ese sentido, la información, lo que buscamos es que tenga un cambio de actitud, pero esto no va a ser solamente llegándole al joven, porque el joven tiene toda la carga emocional, cultural, moral, religiosa de la que ya han hablado los especialistas, y entonces tenemos que empezar a platicar también con otros grupos, como son los padres, los maestros, porque al final de cuentas ellos también están influyendo. Estamos empezando también un programa de escuela para padres, donde vamos y damos pláticas con los papás de cómo hablarles de sexualidad a sus hijos. Bueno, a mí me encantaría que les habláramos de que los seres humanos somos seres sexuales y vivimos nuestra sexualidad desde que nacemos, incluso antes de vivir, desde que estamos en formación. Pero al final de cuentas, ahorita nos estamos enfocando a la parte de los padres que tienen hijos adolescentes, con la finalidad de que se vayan acercando, ¿no? ¿A dónde se pueden acercar? Es importante que ingresen a nuestra página de internet, es www.marystops.org.mx. Allí pueden encontrar el programa de pláticas, incluso también tenemos un programa de voluntariado donde nosotros capacitamos a estos jóvenes con la finalidad de que sea la comunicación peer-to-peer, donde un joven da la información a otro joven, y muchas veces es más fácil que te acerques a alguien de tu misma edad con una misma problemática, a lo mejor en un mismo contexto, y es más fácil porque nosotros los vamos capacitando para darles esta información. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Y por acá estoy con Alfredo, que ha estado muy atento durante todo el programa, haciendo también algunas anotaciones para dar su comentario, yo voy a hacer Alfredo. Una cosa muy rápida. Sí. Pienso que ahora en la actualidad la mujer tiene mucho más probabilidades de tener relaciones que los hombres, bueno, igual que los hombres. Entonces es la mujer la que debe cuidarse más en el aspecto de tomar pastillas DIUS y todo la variedad de métodos, la variedad de métodos para cuidarse, y el hombre también la responsabilidad de tener el condón, porque es lo único que puede tener de su parte. Cuando ya los dos ya sean parejas, si es que llegas a tener una pareja, entonces y ven que ya desean de hacer una planificación familiar, ver cuántos hijos van a tener. Y en su caso, cuando ya platicarlo, ya planear, o sea, sí, tener un acuerdo. Sí. Y una vez que ya está hecho el acuerdo, pues someterse a la oclusión ovárica o a la vasectomía, que no tiene ninguna repercusión. Con mi ex esposa hace 30 años, cuando ella tenía como 30 años, se sujetó a ese método. Y mis hijos también por decisión dijeron, no, yo ya no quiero tener más hijos, y también una mujer y un hombre, y no han tenido ninguna repercusión de ninguna especie. Ahora bien, se dice, bueno, pues es nuestra responsabilidad. No, somos en este momento 118 millones, antes éramos 112 en el 2010, ahora ya en 50 años, de 1926 a la fecha, se cuadruplicó la población, ahora de 26 millones a 112. ¿Qué vamos a esperar? 50 millones a que seamos ahora el cuádruple, 448, ya somos muchísimos. O sea, todos tenemos que ser responsables de nuestra sexualidad y de nuestro cuerpo. Ahora, desgraciadamente, las poblaciones, en las ciudades sí se tiene conciencia, pero en las poblaciones no. Entonces, yo a los dos presidentes se les mandó unos estudios muy profundos de población. Ellos tienen el CONAPO, ¿verdad? Consejo Nacional de Población, pero sin embargo se les estuvo insistiendo y me hicieron caso, hicieron programas de planificación familiar. Un mes antes de que se fuera Felipe Calderón, lo quitó. Luego mandé con Peña Nieto, también le mandé y le estuve mandando hasta que ya empezó a poner. Y hicieron las campañas de que es más vale un condón en mano que un 9 meses y un enano. Eso lo pasaron en televisión. Pero
lo pusieron un mes o dos y ya, se acabó. Eso lo deben mandar en todas las poblaciones. Eso que estás hablando, Sí. Alfredo, lo de las campañas, ¿qué tantas campañas se han hecho en los últimos años? Porque hay alguna que yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Donde decía que la familia pequeña vive mejor. En los últimos años a lo mejor ha habido campañas, pero que duran muy poco tiempo y que a lo mejor no se queda en el consciente de la gente. Fue en ¿Creen que 1960. Ajá, 1960. ¿Que haga más falta este tipo de campañas? Por supuesto Y que que sean siempre. permanentes, quizá. Siempre hace falta todo lo que se requiera para llegar a mucho más población. Y quisiera recalcar algo que me encantó. Dijo, es responsabilidad de ambos. Justamente en la parte médica lo que nosotros queremos hacer es lo que decía el señor, el plan A más B, que la persona varón, o sea, que el hombre usara el anticonceptivo y que la mujer utilizara un método para no embarazos deseados sería el ideal. Eso es nuestro objetivo, siempre alcanzar el condón más otro método anticonceptivo y así alcanzaríamos de verdad el objetivo ideal médicamente hablando, ¿no? China tenía nada más, para concluir, en 79 tomó la decisión política de nada más un hijo por pareja. ¿Quién es China ahora? La segunda potencia mundial, porque han tenido tiempo para estabilizarse, ya no a puros bomberazos, ahora arreglamos como aquí, ya ahora otro asentamiento. Nada más es todo lo que quería hacer notar, de que debemos tomar en cuenta ya la explosión demográfica para evitar calentamientos globales y muchísimas cosas. Y todo cosas. lo que viene después. Sí, Gracias, delincuencia, Alfredo. falta de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Óscar Virués, tienes algunas dudas ahí, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos llamadas telefónicas. Nos dice Francisca Celina García Tapia del DF. Mencionaron que las personas que usan implante dejan de menstruar por 5 años. Yo tengo entendido que si no menstruas no produces estrógenos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y los ovarios pueden seguir produciendo estrógenos. Y a ella se unen varias llamadas y comentarios que quedaron con esa duda. ¿Durante 5 años dejan de menstruar cuando utilizan el implante? Mira, el implante, igual que cualquier método hormonal, sí se produce una anovulación, o sea, no ovulas. Nada. Nada. O sea, ni sangrados esporádicos. No, el sangrado que tú obtienes por un método anticonceptivo es por deprivación. Es decir, los anticonceptivos hormonales combinados, que son pastillas, parche, anillo, algunas inyecciones, tienen 2 tipos de hormonas, estrógenos y progesterona, pero tienen la concentración más bajita del estrógeno para que no ocurra la ovulación, o sea, nunca sale el óvulo del ovario. En cuanto al implante o los métodos que nada más tienen progesterona, ocurre exactamente lo mismo, pero al tener progesterona hace que el efecto sobre el endometrio, que es la parte que uno descama con la menstruación, no tenga un crecimiento, porque esta va a ser una liberación constante. Entonces son totalmente eficaces y seguros para emplear y no se utiliza el estradiol justamente porque se ha visto que esta es la hormona que puede tener una relación a largo plazo con cáncer de mama. Muy bien. Entonces, ¿sí hay menstruaciones? No, o sea, cuando tú tienes un anticonceptivo combinado, tú sí menstruas, pero no ovulas. No ovulas. O sea, esa menstruación no es que tu cuerpo la esté haciendo, es provocada por el anticonceptivo. Claro. Pero cuando tú estás con un anticonceptivo únicamente con progesterona, no vas a menstruar. Bueno, pues ahí ya quedó aclarado. ¿Y existe un tiempo recomendado? 5 años. Como máximo. 5 años. ¿Y después te puedes volver a poner otro o no? Sí, puedes volver dependiendo de la edad. Y ponerte otro. Sí. Bueno, pero tienes que consultarlo evidentemente con tu el especialista y tienes que dejar pasar un periodo porque lo estamos empleando, por ejemplo, para mucha mujer joven de 16 años que está segura que no va a tener familia en 5 años. Claro. Entonces, por ejemplo, es un muy buen método para gente que ya decidió que ya no quiere tener bebés y que todavía está muy lejana de la menopausia. Rápido les leo esta llamada muy importante de Miriam. Tengo 20 años, acabo de iniciar mi vida sexual. No tuve cuidado, tuve relaciones sin protección y para evitar el embarazo tomé una píldora anticonceptiva de emergencia. Pero después de un tiempo nuevamente tuve que tomarla. Esto me causó muchos problemas, mi periodo se modificó, empecé con dolores muy fuertes, tuve un embarazo atópico con complicaciones, tuve que ser hospitalizada por más de 2 semanas, quedé sin poder caminar por todo este tiempo y por la incisión que me hicieron, la cual fue muy grande y dolorosa. Antes de tomar o usar cualquier método anticonceptivo, deberíamos de investigar
sus pros y sus contras. Ya lo decían aquí hace rato, la sexualidad es un placer, pero al mismo tiempo otorga una responsabilidad. Entonces, para no sufrir, para disfrutarlo plenamente, primero hay que investigar, asistir con el médico especialista para que nos recomiende el método anticonceptivo que más nos conviene y entonces ahora sí poder con toda esa libertad disfrutar sin pensar en no me quiero embarazar, no quiero vivir con una infección de transmisión sexual, en fin, ¿no? Pero muchas gracias a la honestidad y valentía de Miriam. Muchas gracias. En uno de los sondeos que pasamos antes de la pausa, hubo quien habló del coito interrumpido. ¿Esto se puede tomar en cuenta como un método natural, digamos? ¿Un método anticonceptivo natural? Es un método aceptado por la Iglesia. Implica algunas cuestiones, que el ciudadano sea capaz de controlar su eyaculación de a de veras. Pero se dice que, que respecto a la eyaculación precoz, 30% de los hombres al menos tiene eyaculación precoz. Y la eyaculación precoz, con fines de investigación, se dijo que se refería al individuo que eyaculaba antes de que pasara un minuto después de haber penetrado. Es decir, los coitos son muy coititos ahí. Entonces, no va a controlar. Entonces, la chava está diciendo, y si este ilustre ciudadano eyacula, tendría que salirse, pero además hay algo, y ya había medio, creo que lo había esbozado Yuli, si el individuo penetra, hay salida de espermatozoides. Hay un líquido que sale, dirían Masters y Johnson, en la fase de meseta, y hay espermatozoides poquitos. La famosa gotita traicionera que le llaman, o sea, este líquido pre-eyaculatorio tiene el mayor número de espermatozoides contado de toda la cantidad. O sea que no es método. Pero además nada más se necesita uno. Es un mito. Exacto, con uno que con pegue uno ya. basta, ¿no? Los espermatozoides son chiquitos, pero picosos, ¿no? Efectivos. Entonces, el cuate, pues, para fines prácticos, tiene más de 30% de probabilidades de falla. Claro, ok. Pues estamos ya casi por concluir el programa, hecho nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que nos dieran algún comentario final. Yo quisiera decir, la verdad, que desde el que nacemos tenemos en realidad la sexualidad puesta a flor de piel. Que no tengamos miedo por hablar de eso. Me parece que una cuestión importante de lo que hemos estado hablando es la transmisión en la educación y en la sociedad. Me parece que la sexualidad está ahí, ¿para qué? Para tener placer, para vivirla y para informarnos, ¿no? Así es. Gracias por hacer este programa. Creo que los hombres tenemos derechos reproductivos, tenemos derecho a la paternidad y debiéramos de ser más tomados en cuenta por parte del aparato oficial de salud. Diálogos pone la muestra para que lo hagamos. Y así nos despedimos. Muchas gracias. Okay. Gracias y que hay por estar muchos con médicos nosotros. buena onda. Hasta la próxima.